Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Lemus y hoy hablaremos de los bebés sintéticos. Bien, como ustedes pueden saber, el tema de los avances tecnológicos referente a todo lo que tiene que ver con clonación y la creación de nuevos superhumanos, por así decirlo, cada vez va avanzando más hacia el futuro. Ahora bien, ¿qué es esto de los bebés sintéticos? Bueno, como tal, todavía no se les puede llamar así, porque se tiene una regla científica, por así decirlo, donde se crean embriones que no deben de pasar más de 14 días, precisamente porque crearíamos a un ser humano totalmente sintético. Ese es el límite, 14 días. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que de alguna manera se han podido crear embriones a base de células madre, sí, pero sin la necesidad de un espermatozoide y de un ovario. Eso quiere decir que ya no se necesita de estas dos intervenciones para poder crear lo que hasta el momento se conoce como un embrión sintético. El límite, recuerden, como les había comentado, son solamente 14 días, puesto que las leyes en lo que sería el Reino Unido, México y muchas otras partes del mundo no lo permitirían. De hecho, aquí en México, en el Código Penal, tenemos en el apartado de delitos contra la salud y contra la salud reproductiva y demás, que bien valdría la pena analizar un poco eso a detalle, todo aquello con la manipulación genética. Sin embargo, ¿cuál es el gran dilema de todo esto? Les decía yo, por ley no se puede avanzar más allá, no se puede crear porque tenemos ahí ese delito, manipulación genética. Sin embargo, eh, suponiendo que se avance, que cuando se da esta fase embrionaria se siga continuando, ¿qué conflictos legales pudiéramos encontrar ahí? Bueno, número uno, cuando se le asigna el nombre, vamos a decir, a una persona, y entendamos persona, a aquella persona que existe, pero ya fuera del vientre materno, puesto que reúne todos los elementos de la personalidad, como el nombre, domicilio, es decir, cómo te llamas, dónde naciste, eh, entre otros, principalmente cuando naces tienes estos dos. Eh, Vamos a encontrarnos con ese pequeño aspecto de que el nombre, ¿quién te lo asigna? Bueno, el nombre te lo asignan pues tus padres. Una situación un poco diferente como la inseminación artificial o in vitro o la adopción, no hay ningún problema. Es decir, existe una identidad para esa persona. Es decir, aun cuando tengas nada más uno de tus padres, eh, o se haya dado un caso de inseminación in vitro, pues estamos hablando de un registro ante dada la redundancia, ante el registro civil, donde se llevan a cabo esas adscripciones como lo que es el apellido. Y nos da un sentido, no de pertenencia, no quisiera decirlo de esa manera porque no somos objetos, pero sí de identidad. Eso quiere decir, en otras palabras, o quiere decir en español, pues quién eres, ¿no? Eh, fulanito o sutanito, ¿no? Ahora, Juan, por ejemplo. ¿Y cuántos Juanes no hay en el mundo? Entonces, el apellido. Pues Juan Pérez. ¿Y cuántos Juan Pérez no hay? Bueno, pues entonces Juan Pérez Pérez, ¿no? Y así sucesivamente, para tener precisamente uno de nuestros derechos, una identidad. Y esta identidad empieza con el nombre. El nombre no, como tal, el nombre de pila,
Es la parte más sencilla de este problema. Igual se le puede nombrar, ¿no? Pepe, Juan, Pedro, Carmelo. Pero esta identidad se profundiza con el apellido, ¿no? Y precisamente, al menos aquí en México, el apellido es, hasta hace algún tiempo, hasta hace unos 4 o 5 años, la regla era el apellido paterno primero y luego el apellido materno segundo. Ahora ya se puede alternar, de acuerdo a la voluntad de los padres, que se cambie, puede ser el materno como tal primero, pero estamos hablando de este sentido de identidad. Cuando hablamos de lo que son los embriones sintéticos, eh, estamos hablando de que no hay un espermatozoide, no hay un ovario de por medio, por lo cual no habría entonces una conexión directa con una descendencia en cuanto a el ADN y un sentido de pertenencia de hijo de quién eres entonces. Si de alguna manera existiera alguien así, violando esa regla de los 14 días, bueno, y no 14 días, 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta los 9 meses, eh, entonces, eh, ¿quién sería esa persona? Y si es que le pudiéramos llamar persona, porque carecería entonces de esta parte, este sentido del nombre, es decir, de la identidad. Ahora bien, referente a la reclamación, es decir, los juicios de paternidad, por ejemplo, a ver, una prueba de ADN, pero no hubo un espermatozoide o no hubo un ovario de por medio, entonces, ¿qué resultado va a arrojar eso? Claro, hay células madre, pero ¿cuál será el resultado en base a el ADN que se puede encontrar precisamente en el esperma y en el óvulo? Entonces no se pudiera reclamar ese sentido de la paternidad, por lo cual ese juicio eh, tendría que sobreseerse o considerarse nulo. Por supuesto que estamos hablando de que nuestra legislación actual no está preparada para algo así. Quizá cuando eso suceda, entonces nuestra legislación cambiará. Pero es muy interesante precisamente hablar de embriones sintéticos. Es decir, número uno, científicamente hablando, vean ustedes el paso que ya se puede dar. Imaginen lo que sucederá en 50 años, en 100 años. Y número dos, este vacío legal que por ahora se puede encontrar, puesto que no podemos identificar a esa persona con un linaje. Y eso si lo pudiéramos llamar persona, porque le faltaría el nombre. De momento, lo que yo creo en una especie de filosofía jurídica es que todo se detendría en un aspecto meramente civil, pero no desde esta índole eh, en su rama del derecho familiar, sino en un aspecto meramente civil a través de un contrato. Y entonces los obligados serían las partes intervenientes de este contrato, el deudor, el acreedor, y de alguna manera referente a deudor y de acreedor, de que recuerden que así se le llaman las partes a un contrato civil y sujetos a obligaciones. En otras palabras, se hace un contrato con el laboratorio. Recuerden que estoy hablando de algo que no existe, estamos en filosofía jurídica, suponiendo que se den los casos, bueno, sería un contrato con el laboratorio y quiénes serían los obligados a, cuáles serían los derechos y responsabilidades. Aquí surgiría una obligación meramente, pero esto es de carácter civil, no está considerando esta parte del derecho familiar referente a las obligaciones por un registro, es decir, esta persona de alguna manera no tiene esta conexión o este vínculo de este linaje
de algo que no es biológico, sino sintético. Ese es el gran dilema de esto. Por supuesto que si ahorita lo que se quiere profundizar más o algún laboratorio quiere llevar esto a otro nivel, pues se enfrentaría a la materia penal por el delito de manipulación genética. Sin embargo, esto no le quita lo interesante, así como lo que es esta otra perspectiva de la clonación, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente y quería compartírselos. Déjame tus comentarios, ¿qué opinas al respecto referente a lo que son los embriones sintéticos? Ahora, ¿cuál es la diferencia de embrión a, vamos a decir, bebé, ¿no? Bueno, si este embrión, por supuesto, continúa hasta precisamente el, el nacimiento, pues estaríamos hablando de un bebé científico. Recordemos la regla de los 14 días, no se puede sobrepasar de ahí. ¿Por qué? Bueno, la diferencia está en que la parte de la gestación humana detenida en esta fase embrionaria es que de alguna manera no está totalmente formado. Al parecer, si recordamos las fases embrionarias, el corazón nace, no nacemos todos con un corazón, se va formando poco a poco, un cerebro tampoco se va formando poco a poco, los dedos, las manos se van formando poco a poco. Te invito a que busques en internet cómo son las primeras fases embrionarias. Y básicamente todos tenemos la forma de un camarón. Así pudiéramos iniciar desde la concepción y hasta el nacimiento, ¿no? Donde esta fase embrionaria pues se va dando en sus fases hasta adquirir una mayor forma, lo que empezamos a considerar como feto. Eh, Independientemente de todo ello, recuerden que por alguna razón, hablando de lógica jurídica, el por qué el aborto está permitido dentro de los primeros 3 meses, o sea, dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Hay muchos aspectos involucrados aquí, a favor, en contra. Ya tocaré ese tema en algún otro momento. Yo soy el profesor Lemos, esto es La CIA Jurídica y si te gustó el video, dame un like, compárteme en tus redes sociales, déjame tus comentarios. Este tema me parece bastante interesante, puesto que estamos en pleno año 2023 y ya estamos hablando de esto, que nació, déjame te digo, en el 2018. Bueno, en el 2018 se tienen ciertos registros y por ahí hay otra fuente que nos habla de años anteriores donde ya había nacido este tema, donde los científicos lo ya han llevado a cabo. ¿Qué pasará en 50 años? Bueno, eso es todo. Bye.